para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar en el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor. Lo que realmente importa de la semana que pasó para encarar la semana que comienza. Retrovisor. Domingos, 21 horas o después de los partidos. Tenemos en línea a Estela Caloni. ¿Estás ahí, Estela? Sí, estoy aquí. Ah, compañera, muy buenas noches, bienvenida a Radio Rebelde, bienvenida a Retrovisor. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Estela. Sí. Estoy volviendo de la feria, por eso viste cómo se queda uno en esos... bueno, tuvimos una charla muy interesante, eso sí es lo único bueno, toda educación popular que es en estos tiempos es tan importante. Claro, sí, fundamental, ¿no? Sí. Es tan importante... Y la destrucción que se intenta de todo... Claro, que la están queriendo privatizar al estilo norteamericano, ¿no? Sí, imagínate cerrar escuelas porque no son rentables, escuelas rurales, es la cosa más disparatada y espantosa que oí en mi vida. Como si la educación tuviera que ser rentable. A ver, Estela, a ver si estoy confundido. Primero quiero presentarte como corresponde a los oyentes, para que no conozca a Estela Caloni, que es una intelectual argentina muy importante, muy reconocida acá en Argentina y en el extranjero, una mujer que tiene una gran preocupación y una gran acción geopolítica, digamos, ¿no? Porque a Estela de pronto la vemos en escenarios muy diferentes. ¿Me estoy olvidando de algo? ¿Me queda algo en el tintero, Estela? No te preocupes, no importa tanto las presentaciones, sino lo que hablamos. Bueno, pero sí. Me parece que es válido porque si nosotros queremos hablar de la realidad no la podemos dejar afuera de la realidad, ¿no? No. Estuviste hace poco en Venezuela, ¿no es cierto? Sí, estuve precisamente en Venezuela, que tuve la suerte de estar en las comunas, viste que son organizaciones populares las comunas, sí. Viendo un espíritu de un pueblo bajo una acechanza brutal, porque el desabastecimiento lleva es como un bloqueo, hay un bloqueo directamente contra Venezuela, hay dineros congelados en Estados Unidos, porque ellos son los dueños del mundo, entonces te pueden congelar los dineros que le deben a Venezuela por el petróleo, y bueno, el hecho de que le bajaran el petróleo de 100 a 20, te imaginas lo que significa para un país petrolero. Claro, yo estuve leyendo por ahí, Estela, sí. Quiero profundizar el tema, que hay compras que se realizan entre los países centrales y los países petroleros, sí. Los súbditos, ¿no? Sí. Se hacen compras a un precio, vamos a decir, por millón de barriles, supongamos, ¿no? Al precio internacional bajo de los $20, qué sé yo. Pero en vez de entregar la cifra pautada, que es la que figura en los papeles, se entrega la tercera parte. Claro. Con lo que en realidad están pagando mucho más caro, pero lo dejan depreciado para los otros países. Claro, lo dejan depreciado para los otros países, pero en realidad en este caso fue tratar de dar el golpe al mayor productor de petróleo que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, ¿no? Claro. Ahora, damos cuenta que ¿por qué Venezuela está bajo semejante ataque? Son desde 2014, desde el intento de golpe de Estado contra Chávez en el 11 de abril del 2002 hasta ahora, ha sido un eterno golpismo, ya sea el paro patronal, el paro petrolero, que fue con destrucción de bastante destrucción, después otro intento de golpe de la Plaza de Altamira, pero cuando ya en 2012 entendieron que Chávez estaba enfermo, que estaba gravemente enfermo, seriamente enfermo, en el 2013 ustedes saben que a fines del 2012 ya había empezado Estados Unidos a enviar
cantidad de organizaciones no gubernamentales que dependían de sus fundaciones de inteligencia. Se habían agregado para trabajar a full en todo el país, ¿no? Y estaban organizando todo el proyecto de desestabilización porque ellos creían que le iban a tumbar a Maduro rápidamente. En la misma noche que el 14 de abril del 2013, bueno, que salieron a las calles a intentar derrocar a Maduro, que quemaron edificios, asaltaron centros de salud, qué sé yo. Fue un momento que se arengando a la población, ¿no? Sí, arengando a la población, saliendo a las calles diciendo no. Bueno, después que el fraude, 2014, 2015 fueron muy duros. El intento golpista contando con una retaguardia brutal en Colombia, ¿no? El país que tiene una frontera tan grande con Venezuela, y esa retaguardia de paramilitares, esa retaguardia de un ejército tan importante de la seguridad nacional como el colombiano, esa retaguardia donde un país que tiene 7 bases militares, tenía 3, las aumentaron. Acá hubo una reunión, inclusive, ¿se acuerdan ustedes?, en Bariloche, claro, para denunciar que habían aumentado el número de bases y se había establecido una base que se llama la de Palanquero, que tiene un alcance como para estar una base aérea, ¿no?, que pueda movilizarse rapidísimo hacia Venezuela y hacia el sur también. Bueno, en fin, Venezuela ha estado amenazada tanto en un proyecto de guerra contra insurgentes, es decir, con una cantidad de acciones ilegales, proyecto de guerra mediática, también la amenaza militar, porque todo el tiempo se ha mantenido esa amenaza militar en las fronteras y a lo que se unió después Guyana, y en este momento, en este año pasado y en este año, bueno, las maniobras que se han hecho en la frontera con Colombia, en la frontera de Brasil con Colombia, Romaina, esas amazonesas, maniobras militares de Colombia, Perú, Estados Unidos y Brasil, fueron clarísimas, maniobras amenazantes, que después de esas maniobras en Brasil, estaba la cuarta flota ahí en la zona, en los mares cercanos a Brasil. Siempre la cuarta flota es apoyo de cualquier maniobra de este tipo. Y después tuvimos el escandaloso esquema del Atlántico Sur, de las maniobras en el Atlántico Sur de Estados Unidos, Chile, Gran Bretaña y Argentina, que estaban prohibidas por el Congreso, así pero es, que se hicieron. Y que eso nos costó un submarino, ¿no? Y 44 vidas. Y 44 vidas. Y entonces eso no lo quieren decir, pero es clarísimo, porque nadie de la gente que vive en la zona, los periodistas de la región, los periodistas del sur, saben perfectamente bien cómo se movió esta situación. Estela, una pregunta. Sí. Vos que venís de Venezuela, Sí. Tengo entendido que la gente de dinero no tiene problemas con el abastecimiento. No, la gente de dinero no tiene problema con abastecimiento porque, bueno, primero que ellos son los favorecidos por hacer el cambio de dólares en negro, por todo ese tipo de maniobras, pero tampoco te voy a decir que el gobierno organizó, si no hubiera ya explotado Venezuela, organizó una forma para que 6 millones de personas tuvieran comida sin tener que ir a los mercados. Claro, te faltan algunas cosas, por ejemplo, en los primeros tiempos, cuando empezó todo el proyecto, empezaron a esconderse cosas como la pasta dental, Claro. el papel higiénico, bueno, un montón de cosas Para molestar. para molestar. Después ya se compraban supermercados enteros, los vaciaban y se los llevaban a Colombia, porque el problema
del desabastecimiento, por ejemplo en Chile contra el presidente Allende. Justamente eso te quería preguntar para establecer la comparación con el desabastecimiento en Chile. Pero lo que pasaba que en Chile el desabastecimiento quedaba en galpones por ahí escondidos, que a veces el gobierno podía encontrar algunos de estos escondites, pero en Venezuela se llevaba todo a Colombia. Claro. Inclusive se había puesto mira, el paramilitarismo tuvo puestos de cambio de dólares, viste que le habían llevado un montón de dinero, gasolina, de todo. Más hubo muchas sabotajes a la refinería, sabotajes de luz, sabotajes muy duros, y la participación de paramilitares colombianos, como fue en el 2014, en el 2015, cuando habían preparado ese golpe que se llamaba La Salida, y que se usaron francotiradores, porque vos te dabas cuenta que la mayoría de la gente había muerto con un disparo en la espalda, en la nuca. Sí, muy certero. Y muy certero. Y lo mismo que se usó para hacer esa matanza ahí en Paraguay, ¿te acordás? Que los campesinos estaban dialogando con policías, que estaban desarmados los policías porque eso lo había instalado Lugo. Claro. Y cuando se fuera a negociar no fuera con armas porque siempre terminaba mal. Y de repente empezaron a disparar y mataron policías y campesinos. Pero después cuando culpaban a los campesinos, que tenían lo máximo que tenían una escopetita de caza, que no la tenían tampoco ahí, cuando los disparos eran certeros, todos en la nuca, qué casualidad, sí. Y con un tipo de armas que no hay en Paraguay. Claro, en una zona donde desde el 2005 hay tropas de Estados Unidos. Tropas de Estados Unidos que el Congreso les permitió en el 2005, entre gallos y medianoche, en la Navidad del 2005, se autorizó la entrada de tropas de Estados Unidos, con que se quedaron, ya no se fueron nunca más, que entraban a hacer unas maniobras, se suponía, más acción cívica, que es lo que ellos usan para controlar a una población, que van, como que le dan atención médica, pero le averiguan cómo está conformada la población, etcétera, etcétera. Esto es muy conocido para la gente que estudia contrainsurgencia o que estudia cómo son en desarrollo los planes militares de la contrainsurgencia, ¿no? Estela, yo tengo que ir a una ya tendría que haber ido a la tanda, pero quiero hacerte esta pregunta. Vos que sos una persona con tanta experiencia, que tenés un ejercicio sobre el terreno latinoamericano muy grande, yo tengo una teoría, y es que no alcanza la expectativa de un buen gobierno. Me parece medio, inclusive irresponsable prometer un buen gobierno, porque si uno consigue hacer un buen gobierno, va a tener inmediatamente el sabotaje del poder económico. Sí. O sea que no tenemos que preparar a un pueblo para la lucha para sacarnos de encima la bota del imperio. Bueno, mira, ¿por qué habíamos logrado mantener algunos muy buenos gobiernos, o gobiernos que por lo menos hicieron algunos cambios con relación a la justicia, o una mayor igualdad, una mejor redistribución del dinero, a poner viviendas, a sacar de la pobreza, la pobreza dura, como Lula, a 40 millones de personas, o la misma Venezuela, que había recibido las felicitaciones de organismos internacionales por la cantidad de gente que había sacado de la pobreza. Vos sabés que yo estuve... El 80% eran pobres en Venezuela. Claro, yo estuve en el 2006 en Caracas, en el 6º Foro Social Mundial, y caminaba mucho por las calles de Caracas, y yo le preguntaba, iba filmando, yo tengo un documental de ese 6º Foro Social Mundial filmado, y yo le preguntaba a la gente, a la gente común que encontraba por la calle,
¿por qué apoyaba a Chávez? Sí. Que me daba cuenta que la gente apoyaba a Chávez porque cuando yo hablaba, Sí. si era antichavista, como me reconocía argentino, directamente ni me dirigía la palabra. Sí. Y afortunadamente, bueno, la mayor parte de la gente me respondía muy amablemente, ¿no? Sí. Pero gente no elegida ni alguien que me presentaron, gente que yo iba caminando por la calle y preguntaba. Y les preguntaba, ¿por qué Chávez? Y todos me respondían palabras más, palabras menos, que porque Chávez les había devuelto la dignidad. Sí. Eso era permanente. Y vos viste que hasta el momento, cuando su muerte, que fue uno de las más grandes manifestaciones que hubo, hacía acordar un poco a las de Evita, que yo viví, o la de Perón, que yo las viví, pero sobre todo Evita en aquellos años, en los años 50. Bueno, imagínate vos que era algo sorprendente, y lo mismo pasó en Venezuela. Entonces mucha gente entendió que verdaderamente la población fue un golpe terrible para la población, la muerte de Chávez. Bueno, sí, tremendo. Sí. Después, claro, Estados Unidos creyó que iba a ser muy fácil, muerto Chávez, sacar a Maduro, pero no es solo Maduro, hay un equipo de trabajo muy interesante. Y hay otra cosa: si algo hizo Chávez extraordinario, es permanentemente estar con la población. Con el tema de a lo presidente lo hacían los pueblos por allá más perdidos. Chávez le explicaba a la gente y hizo algo muy importante: el tema de poder poner televisoras comunitarias, radios comunitarias, porque Venezuela sigue hasta ahora teniendo, a mí me da risa la libertad de expresión, porque lo insultan a Maduro, lo insultan de todas maneras, esos grandes periódicos del poder económico y del poder hegemónico, porque el poder económico de ahí es esclavo del poder hegemónico, del poder imperial, diríamos, ¿no? Sí, como lo estamos viendo aquí, que donde manda más Washington que cualquiera de los funcionarios. Bueno, de manera que uno lo veía, vos lo viste, nosotros lo vimos y nosotros lo podemos decir. Ahora mismo, cuando yo fui por las comunas, la gente que sí le faltaban cosas, sobre todo, mirá, le desviaron barcos, un barco que traía insulina para la diabetes, que es una enfermedad muy común, porque ellos comen muy dulce, viste, como en Cuba, como muchos países tienen ese problema. Y entonces barcos con medicamentos, tremendo, se los dieron a puertos colombianos. Digamos una cosa, Estela, una barbaridad. Los venezolanos, la población más humilde, el pueblo venezolano ese que se vio, no tenía ni siquiera agua. No tenía agua, no, ni siquiera agua, pero comida. Vos sabés que había gente, era un estado, es decir, tenía una relación así: el 20%, el 80% era pobre, y cuando mirabas el tema del petróleo, el 80% de las ganancias petroleras se iban para afuera, supuestamente porque había que mantener la compañía petrolera, se iba para afuera. Lo que le llegaba del petróleo era el 18%. Cuando Chávez invierte esa situación, como pasó con Evo, cuando Evo invierte toda esa situación de todo lo que se iba para afuera. Y lo que nos pasa a nosotros con las mineras, ¿no? Que no nos dejan nada. Con las mineras, con todo, pero aquí cuando te dicen esto de se robaron todo, yo pienso una cosa: se olvidaron que estaba el fondo de garantía del ANSES, era un fondo inmenso, que no se había tocado, que estaba, este gobierno logró que le votaran en el Congreso entre su gente y los que yo le digo los traidores a sus propias promesas a los pueblos, que le ayudaron en esos votos, lamentablemente, porque para poder usar el dinero del ANSES, para entregarle a Peña
los datos de ANSES, los datos de todo el pueblo argentino. Sí, tremendo. ¿Y para tremendo. quién eran esos datos? Eso sucedió después que firmó el gobierno que iban a haber intercambio de datos con Estados Unidos. A ver, yo te pregunto si Estados Unidos le da a Argentina nada, sobre nada. toda su población, por favor. Bueno, Estas son las cosas que no se dicen. Bueno, Estela, le entregamos los datos, le entregamos el oro a Londres después de abdicar la soberanía jurídica a Sí. favor de los tribunales de Londres, ¿no? Así que exactamente, le entregamos el dinero. No, en el tema de los buitres hubo un negociado tan grande que a los buitres ya lo que había logrado la presidenta Kirchner, me acuerdo, era que un montón de países del mundo, entre ellos y pueblos sobre todo también, la habían apoyado, porque ahora esto, mira, son cosas que cuando uno estudia estos temas todos los días de su vida, va siguiendo lo que va pasando en un país y en otro, porque como decía Perón, no hay ninguna política si no es política internacional. claro. Entonces, si no, decía, eres un vuelo de cabotaje. Y entonces, cuando yo me di cuenta, cuando España tuvo los problemas o Grecia, mirá lo que le pasó a Grecia. Están vendiendo islas en Grecia, se están repartiendo. No sabés los europeos que compraron, han estado comprando casi toda Grecia. Bueno, los buitres en España se quedaron con todas esas casas que la gente, viste que era dolorosísimo, que la gente se quedó sin su casa porque no pudieron seguir pagando y perdieron, pero millones de personas. Sí, bueno, ahora... Bueno, la cantidad de suicidios que ha habido, ¿no? Bueno, y ahora tienen problemas porque el negocio inmobiliario lo están manejando los fondos buitres y los alquileres se han volado de tal punto. Entonces, cuando vos ves todo lo que que le están haciendo otros pueblos, cuando vos ves el destino de Grecia y el destino que podemos tener nosotros cuando ahora firmando con Gran Bretaña la defensa contra la pesca ilegal. No, tremendo, eso es absurdo. La entrega de la soberanía y lo que no sabemos. No, porque con el litio claro. se ha entregado la soberanía totalmente del control del litio. No sabemos lo que está pasando en la Patagonia. No sabemos sí que han entrado militares de Estados Unidos a pesar de que el Congreso había prohibido las maniobras por la base Almirante Saar, por todo donde se habían propuesto para hacer ese ejercicio cormorán. Y bueno, mucha gente le llama la atención, a mucha gente les llama la atención y me hacen comentarios sobre los carteles en hebreo, por ejemplo, en el sur de en el sur Argentina, está ¿no? lleno. Resulta que ahora también en estos días nos acabamos de enterar, y vos lo vas a encontrar en algunas informaciones de portales y todo, de que Venezuela, Israel, cuando terminan su curso del ejército, a los jóvenes estos que terminan, los están mandando a diversos países. Ahora en la provincia de Buenos Aires están haciendo como trabajo social. Sí. Eso es como acción cívica, o sea que el trabajo social es espionaje, es control poblacional, cuando viene... Entonces, es impresionante. Estela, ¿qué te parece a vos? ¿Por qué no se habla de Portugal, por ejemplo, que sería la contracena de Grecia, ¿no? Claro. No se habla de Portugal porque no les conviene, porque ahí tenés que de repente se produce un cambio y cambia y de repente si se hubiera mantenido el primer ministro de Grecia, si se hubiera mantenido como cuando apareció por lo que lo votaron, claro. Pero esta vuelta en el aire de este hombre fue le torcieron el brazo mal, digamos, ¿no? Terrible, le torcieron el brazo mal y su ministro de Economía fue el que le decía, no. ¿Cuánto hace que gobierna Rajoy España? Ay, por favor. Bueno, en 2 años del gobierno socialista y de izquierda de Portugal, cambió la realidad de Portugal, Portugal era un para Grecia, digamos. Sí. En 2 años resolvió la cuestión y Rajoy, que está al lado, no consigue hacerlo. No solo no consigue hacerlo, quiere, cada vez está profundizando más la gravedad de la situación social, además metiéndose en una guerra, metiéndose con la OTAN en estas guerras coloniales
cometiendo con todos los otros esos genocidios escandalosos y violadores de los derechos humanos a nivel universal, que son las guerras esas contra Irak, contra... No, pero perdóname, Estela, perdóname. Sí. Ellos te matan, pero es para defenderte. Sí. Y España está metida en eso gastando y toda Europa gastó una cantidad de dinero para participar en estas guerras como segundón, allá abajo, obedecer órdenes en la OTAN. ¿Qué les queda a ellos? Sí, pero son los segundos que van al frente, ¿eh? Claro, sí. ¿Qué les queda de esas guerras? ¿Qué les queda de esas guerras? Estela, tengo que irme a un corte comercial, pero te agradezco en el alma esta hermosa charla que hemos tenido. No, tenemos que reflexionar mucho sobre todo lo que nos está pasando. Y bueno, ¿te podemos seguir llamando desde el retrovisor, Estela? Sí, por supuesto. Bueno. Tenemos que si no lo hacemos entre todos nosotros, por eso yo te digo cómo es importante la unidad. Vos dijiste eso de los países. Bueno, pudimos tener algunos gobiernos que se ocuparon de nuestros pueblos porque esos gobiernos estaban unidos. Y si esa unidad hubiera seguido, nosotros podíamos liberarnos de la dependencia finalmente. Por eso nos están haciendo pagar este precio por haber empezado un camino de liberación. Bueno, yo creo que la geopolítica está tornando el rumbo hacia vientos más favorables a nosotros. Sí, es que no sé, ahora, por más que mientas en los medios como le han mentido acá a este pueblo nuestro, 98% de los medios son manejados por el gobierno y claro, por el enemigo principal, que es el imperio, porque aquí sí tenemos que hablar de que ellos decidieron volver otra vez sobre América Latina, a recolonizar América Latina. Claro, bueno, vos sabés que yo el otro día, así buscando material, me encuentro con el discurso con que Batista asume en Cuba, sí. Y es igual al que pronunció Videla cuando asumió. Sí. Y es igual a un discurso de Menem y es igual al de Macri, o sea que ni siquiera se ocupan en hacer discursos nuevos, copian y pegan. No hay ninguna renovación, nada. Estela, te mando un abrazo grande. Te mando un beso grande, te agradezco muchísimo que de tu domingo nos hayas entregado estos minutos de descanso tuyo. Bueno, un abrazo. Un abrazo muy grande. Chau. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.